Muy buenas noches, bienvenidos a este humilde canal de streaming. No tan humilde porque miren el sillón que estoy sentado ahora. Estoy sentado en un sillón que perteneció, o que pertenece, mejor dicho todavía, a una de las producciones que se están filmando aquí en el estudio Vicetiflo en Argentina. Esto es de pedazo del submarino San Juan, que quedó acá de la escenografía y la hemos robado, la hemos secuestrado para nuestro humilde canal de streaming que... Bueno, ahora no es tan humilde, miren donde estoy. Bueno, ahora después vamos a hacer un paneo a la cámara porque es un súper plano cerrado me están haciendo acá. Tengo la invitada que me está esperando, así que mucho tiempo no va a haber para hacer reconocimiento, pero ya le vamos a ir mostrando cómo se está viendo el nuevo, mejor dicho, la adaptación, la remodelación de nuestro espacio, de donde transmitimos todas las semanas la realidad de Villa Ángela y la actualidad también. Hoy tenemos algunas notas, no tan porque tenemos la invitada aquí presente que nos va a contar un montón de cositas. Quiero aprovechar, por eso no voy a pasar tantas notas. Algunas notas van a quedar para la semana que viene. Pero hoy a la tarde estuve visitando por invitación del arquitecto Eduardo Binder, la construcción de la cooperativa Carval que se está realizando a las afueras de la ciudad de Villa Ángela, hacia el sur oeste, vendría a ser por la ruta 95, a unos 8 kilómetros. Se está construyendo un enorme galpón tinglado con enorme instalación donde se va a instalar la nueva motadora que se va a trasladar del lugar actualmente que está, bueno, obviamente archiconocido problemas o la problemática que trata sobre el tema de la contaminación. Así que bueno, para eso están construyendo la parte nueva, que aparentemente la idea es para la próxima campaña estar funcionando en esa nueva instalación. Vemos la nota con el arquitecto Binder. Estamos a unos cuantos kilómetros de la localidad de Villa Ángela, aquí cerca del Parque Industrial, sobre la ruta nacional número 95, y estamos con el arquitecto y empresario villangelense Eduardo Binder, del cual nos va a comentar sobre esta gran obra que se está realizando no muy lejos de nuestra localidad y que tiene que ver justamente con una planta de desmote. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, es un gusto poder charlar contigo. Bueno, contanos cómo va la obra, cómo está, cómo vino este tema de volver otra vez a hacer una obra de este tamaño, ¿no? De este tamaño, sí. La gente de la cooperativa Carval son viejos conocidos, fueron a buscarme y a interesarme en prestar este servicio, en trasladar la motadora que está en el centro en este momento. Y después de muchas charlas, idas y vueltas, he aceptado y acepté el reto para hacerla en tiempo y forma, dejar la obra civil terminada para que después ellos pudieran traer todas las máquinas. Tiene un atraso la obra de 40-45 días, que fueron las lloviznas, el mal tiempo. Como es algo que se hace a cielo abierto, es decir, tuvo ese trazo, pero ese se va a recuperar rápidamente. He contratado una empresa de Malabrigo muy ágil, muy rápida para hacer la fabricación y montaje de la estructura que estamos viendo. Y bueno, ellos van a terminar todo su trabajo en aproximadamente 20 días y nosotros ya nos estamos poniendo a trabajar mañana mismo en cosas que tienen que ver para la instalación propiamente dicha de las máquinas. Justamente eso te iba a preguntar de las máquinas, porque me estabas comentando fuera de cámara y fuera de micrófono que la instalación es muy específica. Sí, tengo que recordarle que la desmotadora de la cooperativa la instalé hace algo así como 42 años, cuando el entonces presidente de la cooperativa, Teodoro Danchuk, la adquirió en Estados Unidos, una internacional 0 kilómetros nueva. Toda la base civil, digamos. Sí, yo siempre hice la obra civil para instalarla. Y bueno, como la conozco y sé cómo es el procedimiento para hacer la obra, para hacerla más rápido, ¿no? Y bueno, por eso estoy acá y en fin,
Y aparte hay que aclarar, Eduardo, que me comentaban desde la cooperativa que una de las cualidades por la cual te tuvieron en cuenta es porque la obra está en perfectas condiciones hasta el día de hoy. O sea, la calidad de la obra. Sí, no es cierto. Yo es decir, tomé la responsabilidad de hacerla la obra, pero que me diera la libertad para ponerle lo mejor. Y lo mejor, ustedes lo están viendo, en este tipo de estructura que no es común ver en estas obras. Eso más bien hoy lo decía alguien muy especial esta mañana que vino, que son obras para tal vez un club o algo por el estilo. O algo más grande. Algo más limpio que eso. No, esto es una cosa muy prolija, muy delicada y muy fuerte, muy resistente, muy bien hecha. Muy bien hecha. ¿Sí? Estamos en va a durar años, digamos. Y esperemos que siempre, esperemos que sea siempre. Y también la obra civil, yo la encaré, todo lo que ustedes ven todo lo que es mampostería, bueno, todo eso lo estamos trabajando hace ya un mes y seguramente estaré 45 días más o máximo. ¿Cuánto tiempo tenés para entregar la obra, más o menos? No, todo este año, digamos, por la campaña. No, yo en 45, 60 días la obra está para comenzar a traer máquinas, etcétera. Tal es así que yo comienzo este tipo de obras de adelante para atrás. O depende cómo la quiera ver. Y ahora me pidieron que la haga al revés. Parece que yo voy a empezar de donde estamos viendo, acá va la prensa, porque tienen que hacerla armar a la prensa. Es una prensa que está ahí, ya ha llegado hace 2 meses y ellos tienen mucho apuro para armarla a la prensa. Y tienen un plazo determinado, digamos, con gente que no viene acá. Exactamente. Y viene, y después viene toda la otra parte. La parte eléctrica y toda esa cuestión. Sí, pero no es solamente esto. Después hay obras anexas, secundarias, pero que son muy importantes para el funcionamiento de la desmotadora. Que es aquí, en este lugar, va una cubierta bastante amplia donde se chupa el algodón, ya sea de los módulos o de los camiones, que va hacia el demote, y hay que hacer depósito para la semilla, hay que hacer un acceso muy importante, bien hecho, hay que hacer las oficinas, hay que hacer la balanza, en fin. Es toda una infraestructura. Sí, las obras secundarias son muy importantes también. Muy importante. Y eso lleva su tiempo. Pero esto va a estar porque mientras se va armando la desmotadora, ya puede funcionar. Ya podemos ir haciendo la parte de servicio. De servicio. Eduardo, te iba a preguntar porque me interesa mucho que le cuente a la comunidad y a los jóvenes que por ahí se inician en esto, tu mensaje de cómo hay que, porque veo que está muy ordenada la obra, todo muy con todas las cualidades, inclusive de seguridad. O sea, ¿cómo es volver? Porque vos a lo mejor podrías estar haciendo otra actividad y sin embargo con tu profesión, que la más... ¿Cómo es llevarla en este siglo, digamos, con todo esto que viene en internet, con la comunicación? Sí, entiendo. Sí, es lo que vos dijiste. Yo amo la construcción. Yo desde los 20 años que, entre comillas, me especialicé en el hormigón armado, el hormigón elaborado. No, para que sepa mucha gente, yo estuve 3 años en la inspección del acueducto de Barranquera a Zapeña. Esa inspección la hice yo. ¿El primer acueducto? Sí, no, y el segundo todavía no está. Por eso el primero. Bueno, y lo hicimos en 2 años y medio. Con las máquinas del momento, te estoy hablando del año 1973 al 77. Así que arrancaste. Y sí, mucha experiencia, mucho aprendizaje. Y bueno, y a partir de ahí yo hice muchísimas obras, pero básicamente siempre me encantó, me gustó hacer el hormigón. Tal así que tenés una planta de hormigón armado. Sí, exactamente, de ahí viene el hormigón elaborado. Hormigón elaborado. Sí, vamos a hacer el hormigón elaborado. Mirá. O sea, siempre impulsando y involucrado en todo lo que tiene que ver con las ramas de la construcción. Sí, exactamente. Básicamente obras de envergadura, pero no solamente aquí, he hecho obras en toda la provincia. Hoy en otras provincias. Bueno, el acueducto, estamos hablando que está a 100, 200 kilómetros acá de donde estamos nosotros. Sí. Bueno, ¿algo más que agregar, Eduardo?
No, que la comunidad se quede muy tranquila, básicamente los vecinos que estuvieron impulsando que la cooperativa se retire de ahí, que con mucha razón, porque realmente ensucia el medio ambiente. Y bueno, yo desde mi posición, desde mi lugar, voy a hacer lo humanamente posible para que lo antes posible la desmutadora esté funcionando aquí afuera, a 8 kilómetros de Villa Ángela. Muchísimas gracias. Entonces. No, gracias a ustedes. Estamos a unos cuantos kilómetros de la localidad de Villa Ángela, aquí cerca del Parque Industrial, sobre la Ruta Nacional número 95, y estamos con el arquitecto y empresario villangelense Eduardo Binder, del cual nos va a comentar sobre esta gran obra que se está realizando no muy lejos de nuestra... Bueno, ahí veíamos lo que nos comentaba el señor Eduardo Binder, el arquitecto, sobre el tema que tiene que ver con la construcción, los detalles, también un poco su historia, ¿no? Ahí él hablaba sobre la cuestión que tiene que ver de la parte, digamos, de construcción. Colaboró con la construcción, pues yo no sabía, colaboró con la construcción del primer acueducto. O sea, no colaboró, trabajó para la construcción del primer acueducto, como él lo mencionaba y lo contaba ahí en la nota, ¿no? Así que una gran experiencia, una persona que ya a su trayectoria le agrega ahora esta cuestión que tiene que ver con la construcción de la planta de Carval, ¿no? Bueno, por ahí vamos a tener unos problemas de sonido que están tratando de solucionar ahí desde el control. Vamos a ver si lo pueden arreglar. Creo que seguimos todavía sin sonido, ¿eh? Me parece que... Ah, no, ahí me estoy escuchando. Ahora estoy saliendo, señor Switcher. Estamos saliendo. Bueno, mire qué cómodo que estoy, ¿eh? ¿Qué nivel esto? Acá tiene apoyo a cabeza. Y es más, mire lo que puedo hacer. Puedo girar también, ¿eh? Mire, puede girar acá. Bueno, ya estoy payaseando. Puede girar ahí para mirar la entrevista o puedo girar para allá. Increíble. Bueno, gracias por la silla a la gente de la cinematográfica. Bueno, vamos a ver la segunda nota que tenemos con una persona que es de la zona de Santa Fe. Él nos va a contar en la nota quién es y qué es lo que hacen, y también están trabajando con la gente de la Carval en la parte de lo que tiene que ver en la construcción, o sea, la parte civil, la parte que tiene que ver con los tinglados, bueno, la parte más importante, obviamente. Y bueno, vamos a ver la nota esa y después hablamos con Carla Correa, que nos está esperando aquí en el estudio, en el piso, que es la persona que no solamente tiene una enorme trayectoria en la parte de lo que son modelos, la parte de modelaje, la parte de organización de eventos que tienen que ver con eso, sino también con la actividad, la cultura, pero aún más, ahora nos va a contar qué tenemos nosotros que ver los villangelenses con China. Pero verá vos, de acá a la China, mirá cómo queda. Bueno, vemos la nota con este señor santafesino que nos cuenta y ya regresamos para hablar con Carla. Bueno, estamos con Mariano, con el cual vamos a charlar un ratito sobre las cuestiones que tienen que ver más en detalle de la parte del tinglado y del armado de la estructura civil. Bueno, Mariano, contanos de dónde sos, cómo es tu apellido y de dónde sos. Mariano Zuligoy, de Malabrigo, Santa Fe. ¿Y a qué se dedican? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es fabricación de tinglado, galpones, celda, cualquier cosa que esté llegado a techo, digamos. A techo. ¿Y tienen ustedes una fábrica, me contabas? Nosotros somos una fábrica chica, de ahí de Malabrigo, que bueno, trabajamos en todo el norte del país, en varias provincias, y bueno, esta vez fuimos convocados por Eduardo, y bueno, nos pusimos de acuerdo y... ¿Ya conocía él la...? No, nunca la habíamos trabajado, pero bueno, teníamos un amigo en común y nos presentamos, hicimos referencia, él pidió referencia mía y bueno, así que ahí avanzamos ¿Hicieron otras obras en el Chaco o esta es la única? Sí, hicimos unos galpones en San Peña, por ejemplo, estuvimos hace unos años atrás. Y bueno, ¿así grande como esto? No, hay más chicos. Más chico. Así obras grandes, ahora últimamente estamos en la zona de Santiago del Estero y la zona nuestra. Claro, así. ¿Cuánto es la dimensión de la nave principal? Este galpón tiene 55 metros de largo
por 20 metros de ancho y 10 metros de alto en la parte más baja. Más baja, o sea, con la parte más alta tiene... Claro, porque es en sí, dos aguas. llega a 12 metros. Lo que pasa es que es así por un tema técnico que por la desmontadora, que ahora, por ejemplo, la prensa no la ponen como la armaban antes, digamos, hacían subterránea, fosa, claro, no, ahora hace todo para arriba nomás. Así que bueno, la instalación es distinta, entonces requieren de mayor del techo más alto. Y con respecto a la parte de ventilación, tema de todas las cuestiones de seguridad, eso también tiene el tinglado, ¿no es cierto? Sí, porque o sea, eso ya lo van previendo ellos, ya está diseñado. Ya está diseñado así que bueno, ellos son los que... ¿Las piezas las fabrican en dónde? En Malabrigo. En Malabrigo, y viene... Nosotros fabricamos todo allá y traemos y montamos acá. Ajá, viene todo en camiones, obviamente. Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿hace cuántos años que está la empresa esta? Y la empresa nuestra tiene 40 años. Ah, muchos, ¿eh? Y la fundaron mi viejo. Tu viejo. ¿Están todavía en la fábrica o no? No, él falleció ya, pero bueno. ¿Siguen usted? Así que bueno, seguimos por todo. ¿Hay mucha oferta ahora con respecto a estas obras o...? Y hay bastante movimiento. Nosotros siempre tenemos trabajo, gracias a Dios. Van por turno, digamos. Sí, porque esto te lleva, o sea, son cuestiones que estos tinglados no son para hacerlo en 2 días, digamos. Claro. Lleva su tiempo. El armado, ¿cómo es con digamos, una vez que está en el sitio, va todo con anclaje, se suelda? ¿Cómo es el armado? No, nosotros traemos, o sea, se trajo las patas, se amuró las patas primero y después ahora se atornilla todo. Todo ablonado. Todo ablonado. Igual que las chapas, toda esa cuestión. Sí, eso va todo ablonado. Ya es muy poco lo que se hace soldadura acá porque es ínfimo, digamos, porque se trae todo ya prearmado para terminar de montar acá. La cuestión que tiene que ver con el tiempo, llegan con los tiempos, les molesta mucho por ahí el tema del clima. Claro, nosotros dependemos mucho del clima porque más esto que hay, por ejemplo, altura, tienen que ser días obviamente bastante lindos y tienen que ser días no muy ventosos, porque ya cuando se entra a trabajar con las chapas el viento nos influye mucho. Nos ha pasado muchas veces, te pasa que vos tenés viento y bueno, no podés seguir, digamos. Sí, para colmo el fenómeno de Santa Rosa que viene ahora. Claro, estamos... Bueno, o sea que llegan con lo que el arquitecto pidió o no. Y sí, vamos a estar ahí, vamos a tratar de hacer todo lo posible, o sea, salvo que por cuestiones que ya no sea cuestiones nuestras, digamos que sea climática, bueno, se estirarán unos días más, pero ya nada más que... ¿Algo más para agregar? No, por lo menos muy agradecido, o sea, a la gente por la confianza y bueno, vamos a tratar de cumplir nosotros también la palabra, como habíamos charlado, así que bueno, después ellos tomarán sus propias conclusiones. Cuando usted termine el trabajo. Cuando usted termine. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bueno, estamos con Mariano, con el cual vamos a charlar un ratito sobre las cuestiones que tienen que ver más en detalle de la parte del tinglado y del armado de la estructura civil. Bueno, Mariano, contanos de dónde sos, cómo es tu apellido y de dónde sos. Mariano Zuligoy, de Malabrigo, Santa Fe. ¿Y a qué se dedican? Nosotros nos dedicamos a todo lo que es fabricación de tinglado, galpones, celda, cualquier cosa que te ha llegado a techo, digamos. A techo. ¿Y tienen ustedes una fábrica, me contabas? Nosotros somos una fábrica chica, de ahí de Malabrigo, que bueno, trabajamos en todo el norte del país, en varias provincias, y bueno, esta vez fuimos convocados por Eduardo, y bueno, nos pusimos de acuerdo y... ¿Ya conocía él No, nunca la habíamos trabajado, pero... Bueno, ahí hablábamos con Mariano, que nos contaba su actividad, ¿no? Que él es de la zona de Malabrigo, si no escuché mal, de la provincia de Santa Fe, en donde por supuesto tiene la fábrica de tinglados, y la fábrica esa de tinglados es la que provee el tinglado donde se va a instalar la desmontadora Carval en los próximos meses, y están en plena construcción. Más adelante nosotros les vamos a pasar imágenes. Tenemos algunas imágenes ahí ¿Podemos pasar algunas imágenes, señor Switcher? Está por ahí en control, hay unas imágenes de la construcción. ¿Podemos pasar o no? No lo estoy escuchando. ¿Podemos pasar algunas imágenes o no? De la construcción de la cooperativa Carval. Bueno, vamos a ver unas imágenes mientras yo hablo sobre cómo se está trabajando ahí en la cooperativa
donde futuramente se instalará la cooperativa Carval, la planta desmotadora. ¿La estamos viendo las imágenes o no? Ahora sí. Estas son las imágenes que tenemos preparado hoy con esta a medida que va creciendo la producción. Bueno, contaba de que esta es la primera etapa y que seguramente vamos a ver más etapas, digamos, porque la instalación primero está en la cuestión que tiene que ver con la planta y toda esa cuestión, la planta donde está la prensa. Ahí estamos viendo imágenes y después va la parte de ¿se puede poner micrófono, operador? Si me puede poner micrófono porque no tengo audio. Y ahí se ve con el tinglado, todo como se está haciendo. Y luego de eso va a la parte de lo que tiene que ver con la instalaciones secundarias, digamos, lo que tiene la administración, balance, toda la parte, digamos, que es el depósito, que tiene que ver con toda la planta de desmate. Bueno, si podemos volver al piso, señor operador, si podemos volver al piso, porque vamos a presentar otras notas más que tenemos ahora para este día. Ahí estamos viendo la grúa, como está colocando la parte del tinglado, ¿no? Que está avanzando a pasos muy rápido. A ver si me pueda. Bueno, seguramente que tengo un delay, sigo mirando acá las imágenes de la gente. Ah, bueno, me dice que estoy en el aire. Bueno, estaba viendo las imágenes acá colgadamente de lo que es la construcción del tinglado de la cooperativa Carval. Bueno, ahora vamos a ver una nota con, decime el nombre, Nancy, no, Jaworski, Micaela Jaworski, mirá, me olvidé. Con Micaela Jaworski vamos a ver unas imágenes que hicimos hoy en la sesión del Consejo y que tienen que ver con su viaje a China. Bueno, ella nos va a explicar no solamente también a qué se dedica, que nos contó y todo eso, sino también de qué se trata este viaje, que también en parte nos va a contar después Carla, que amablemente vino hoy y está como cuando filmamos las películas, esperando acá para entrar en el set. Pobre. Bueno, vamos a ver la nota entonces con Micaela. Bueno, ¿cómo va a ser tu aventura? Buenos días, primero que nada, mi nombre es Micaela Jaworski, tengo 24 años y como ya contó Carla, fui electa por ella y por Guille, que es el director nacional. Voy a viajar a China, a la provincia de Hunan, ahora el 11 de septiembre, y se va a realizar este certamen en la ciudad de Changda. Van a ser 20 días aproximadamente de competencia, que como ya también les contó Carla, no solamente se va a evaluar la belleza, sino también la manera cultural, intelectual, todo que nos relacionamos con las chicas. Estamos preparando bien todo el tema de la estética, de lo visual, que ella me ayuda hace muchísimos años, también me viene enseñando hace más de 10 años todo, cada pasito, el perfil. Sí. Así que nada, muy feliz de poder representarlos a todos ustedes allá. ¿Cuántas chicas son? ¿Tenés el número y de qué lugares más o menos? Seguramente de lugares recónditos, dirán. Son 72 chicas en el certamen este año y sí, hay lugares que yo no tenía ni idea que existían, pero tengo mucha comunicación con la chica de Chile, con Sol, así que nada, estamos ya haciendo... Por el idioma, ¿no? Claro, sí, obvio, alguien para comunicarnos allá. Bueno, encantado que nos represente. Te iba a preguntar, ¿vos tuviste ya en otras épocas otras experiencias con respecto al reinado, al modelaje, a todas estas cuestiones? Contanos un poquito si te sirvió y en cuáles estuviste. Primero empecé allá hace más de 10 años en una escuela de modelaje, que ahí es donde la conocí a Carla, y también muy chiquita, y también tuve la oportunidad de representar a los estudiantes de Villa Ángela y a la ciudad de Villa Ángela, y ahora actualmente soy reina de los carnavales, así que nada, estoy muy feliz y siempre aprendiendo de ella. Otra pregunta que te iba a hacer que tiene que ver con los carnavales que Carla habló, si todo va bien, bueno, y cuando regreses allá, ¿bailarías en los próximos carnavales? Obvio, siempre. Hay que... Comparsa,
Y hawaianas. Muy bien. Bueno, buena suerte entonces, éxito. ¿Alguna cosita más que querías agradecer a alguien? Sobre todo, bueno, a tu familia, me imagino. Obvio, a mi familia y a todos los que me están acompañando y apoyando, tanto ayudándome a mí como a Carla en este viaje, en esta aventura que vamos teniendo, y pedir a todos los villangelenses que nos acompañen ahora cuando vamos a subir los links durante el certamen para que nos acompañen y nos ayuden allá. ¿A qué te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Hacer una carrera? Estoy estudiando bioquímica, estoy en 4º año en la ciudad de Córdoba. Así que la belleza no solamente es todo, también hay que estudiar. También hay que estudiar siempre. Muchísimas gracias por tu belleza y por sonreír. ¿Algo más para agregar, Carla? No, es que la idea mía fue, cuando me proponen que presente una postulante, aprovechar de que ella representa el carnaval de Villa Ángela y es hacer visible la idiosincrasia del carnaval artesanal villangelense, porque el carnaval es algo mundial y cada país tiene su estilo, y hay muchos carnavales en el mundo que están declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial. Y yo creo que acá la gran deuda del Chaco con Villa Ángela es ser capital de los carnavales, y que esto sirva como un antecedente, así como otras participaciones que hacen las comparsas del carnaval villangelense que tienen trascendencia, como en el caso de la comparsa de la que representa Micaela, que fue consagrada provincial. Ahí estamos, ni hao entonces. Ni hao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos de nuevo acá en el piso hablando con Carla algunos detalles. Veíamos la nota hermosa que hoy, con las hermosas bellezas que teníamos para hacer la nota salió hermosa, obviamente. No fue tan hermoso el despelote que se armó hoy, así perdón que hable mal y pronto, no es de mi costumbre, pero la verdad que fue bastante... Carla se habrá llevado una impresión bastante poco agradable de la archisconocidas discusiones que se arman en el Consejo. Las de hoy ya entraron hasta los... La verdad que yo no tengo nada para decir en contra de las personas, porque no es mi habitué, pero me parece que involucrar a los chicos, sobre todo a los deportistas que nombraron hoy, o por lo menos que se intentó, porque tampoco no se los nombró, pero se hizo alusión, bueno, quedó todo muy mal, ¿no? La verdad que me parece que así no vamos a poder construir nunca una ciudad mejor, una ciudad que soñamos, o algunas cosas que soñamos por ahí los villangelenses. Lo digo en general, no lo digo en particular con cada uno, pero las discusiones, uno no discute de a uno con uno solo, ¿eh? Siempre las discusiones son de 2 o más personas. O sea, que me parece que esto es para todos, digamos, ¿no? Pero que cuando se arman estas cosas todos se quieren sacar el lazo y no es así. Una de las cosas que se hablaron fue el tema del presupuesto, del consejo, y a raíz de eso terminó esta discusión que no tenía nada que ver. Nosotros vamos a pasar la otra semana, o si tenemos streaming, porque no hicimos el día lunes, así que nos queda un día todavía como para ponernos al día con un montón de novedades. Tenemos lo de cultura, que capaz que lo pasemos al final, que es sobre la estudiantina, porque la gestión local del Intendente de PAP va a suministrar premios en dinero en efectivo para justamente que los chicos sean los reconocidos en esta estudiantina, que dicho sea de paso creo que es una de las únicas que se va a hacer en la provincia del Chaco, porque por cuestiones de fondo parece que las demás localidades no la hacen. La estudiantina con desfile de carroza. Va a haber premio en efectivo, van a tratar de no traer bandas, van a haber bandas locales nomás para el cierre, pero van a concentrar con muy buenos premios para los jóvenes, para que los jóvenes esta vez sean los protagonistas y tengan, bueno, un incentivo muy lindo para hacer y protagonizar el tema de las carrozas. ¿Eso? Así que bueno, en buena hora por esa decisión también, para darle un poquito de interés y algo como más, con un poquito más de pimienta, como se dice, al tema de las carrozas. Pero, competencia, digamos, ¿no? Eso también no está. Tenemos también asumió la nueva directora general, mayor, sí, general, es directora de la dirección de zona Villa Ángela, que vino acompañada con la directora general justamente de la zona interior, que es también mujer. Se viene la onda de todas las mujeres en todos los lugares, o sea que falta la gobernadora nomás y ya jefa de policía, y tenemos todas mujeres, que no sería un mal cambio por ahí en esta cuestión. Pero bueno, Harina Tocostal también tenemos esas notas, pero yo lo voy comentando porque lo vamos a ir presentando después en algún momento. Para los próximos días también tenemos parte del desfile 9 de julio, que se acuerda que yo lo había comentado. Bueno, lo vamos a pasar porque ya está listo, así que habíamos tenido un problema con la edición ahí, pero ya se resolvió, así que bueno, vamos a tener también eso. La cuestión es que tienen que ver con la parte de que se discutió en el Consejo hoy. Se dio una muy buena noticia,
que justamente con Carla capaz que un poquito lo hablemos, que tiene que ver con los carnavales y que la presidenta de la comisión de la Comunicorba, Loli García, presentó un resumen positivo de 35 millones de pesos hoy al Consejo de la Comunicorba, o sea que ganó 35 millones de pesos el Corso por primera vez en su historia prácticamente, porque yo la verdad que me acuerdo siempre del carnaval, o estaba ahí o perdía plata, pero esta vez dio ganancia, y esa ganancia, según comentaron algunos concejales a los cuales pudimos entrevistar, va a ser usada para más inversiones en el lugar donde se hace, que es el espacio de usos múltiples, donde se hace el carnaval, y también va a dar un poquito de ganas para que el Estado dé otro impulso más grande. Sobre todo, hay algo que del año pasado a este año quieren mejorar, es el tema de la locación y la venta, para hacerlo mucho más, no digo comercial, pero más, ¿cómo se dice cuando uno vende? Más, bueno, para que sea mejor para la persona que venga a disfrutar de los carnavales. Claro, sí, más accesible en el sentido no del dinero, sino que tenga su silla, su entrada toda junta, inclusive el lugar donde pernocta también, ¿no? O sea, que tiene todo armado el circuito y no tengas que estar comprando por separado. Bueno, todos esos problemas que por ahí todavía nuestro carnaval no pudo superar, la venta por sistema online. Bueno, todas esas cositas, viste, que se van a ir mejorando. Nosotros con el streaming también, que nos faltó, no se haga problema, señora, que nosotros escuchamos todo lo que nos dicen y vamos cambiando, y vamos modificando. Así que, bueno, la voy a presentar a Carla, que pobre, me está escuchando a mí hace como una hora. La presentamos a Carla Correa, que, bueno, le damos un tiempito ahí a la gente técnica que se escape para el estudio. Carla Correa la voy a presentar antes de darle el micrófono a ella. Ella es una persona muy activa en la cuestión que tiene que ver no solamente, primero la cultura, porque vamos a ser sinceros, ella estuvo siempre relacionada con la cultura, ella trabaja en la Municipalidad de Villa Ángela, pero su actitud, su vocación con la cultura le pudo más, y entonces ella se vinculó con todas esas áreas que tiene que ver con la cultura, con los hacedores culturales, y también con el arte, con el modelaje, y es por ello que justamente a raíz de eso, bueno, no solamente me conocí un montón de gente relacionada con esos aspectos, y bueno, se enfocó mucho en el tema de modelaje. Y con respecto a la parte de modelaje, bueno, una larga y conocida trayectoria, porque impulsó y protagonizó proyectos, eventos, y también promovió la carrera de muchas de las modelos o las chicas que con ella siempre están haciendo eventos, trabajando, como en este caso que van a viajar por un tema que tiene que ver con el modelaje y con el turismo. Si el camarógrafo me hace seña y estamos listos, ¿la podemos ver a Carla o no? Porque hoy le queda medio alto el sistema. Bueno, pobre mi camarógrafo. ¿Estamos? Bueno, la vemos a Carla, estábamos con Carla. Carla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas Acercale noches. nomás bien el micrófono, porque. Muy buenas noches. Dale fuerte, porque acá estamos los vistos como Muchísimas en una gente gracias por la invitación después de tanto tiempo, porque si bien, como dijiste ya, yo soy empleada del municipio de Villa Ángela, soy simplemente administrativa y todas las cuestiones culturales fueron surgiendo de casualidad por una cuestión de que siempre tuve predisposición para aprender más que nada. Y en ese transcurso pude conocer muchísimas personas y pude interactuar y generar vínculos que, como vos decías, hasta el día de hoy se mantienen en el tiempo y tengo la posibilidad de poder hacer lo que me gusta. Esos vínculos, obviamente, uno de ellos es el que tenemos nosotros. Digamos que yo no me voy a olvidar de Carla, esto lo voy a contar, creo que ya una vez lo comenté en este canal de streaming. Ahí como sale, mirá, con facón de oro. ¡Qué plano, Carla, Porque yo me tengo que ir para acá. Esto es como el Titanic, así me muevo, Esto para que la gente se ríe un poco también, no sea tan aburrido este plano así tan dramático que me hacen. Y ahí vemos con facón de oro. Carla me supo llamar un día, me acuerdo, estábamos en pandemia, estábamos ahí que salimos y no salíamos de la pandemia, y me llama Luigi, me dice, vos estuviste involucrado en la Casa del Bicentenario, las Casas de la Cultura, las famosas construcciones que se hicieron como regalo a la, ¿cómo que se llama? A
A los municipios. a los municipios, ¿no? Porque cumplían, bueno, 100 o 200 años para el bicentenario, ¿no? Y bueno, a Villa Ángela le tocaba uno y justamente toda esa situación, digamos, yo la acompañé, entre eso, bueno, el diseño de la sala de cine. Y Carla me llama y me dice, hay una nota tuya, salí en un documental. Yo la verdad me enteré por vos que lo había hecho, claro, lo hizo el Ministerio de Infraestructura de la Nación junto a al Ministerio de Cultura de la Nación, bueno, que trabajaban coordinadamente, y otro ministerio, creo, de Empleo también, Sí. que eran de Nación y que, bueno, que estaban a cargo de la condición, un documental. Cuando yo vi el material, vos sabés que yo no me reconocí. Yo no me reconocí, sabía quién era, dónde, si se había hecho en el estudio contiguo, que ahora ahí se está construyendo la sala 360, ahí había un estudio de filmación cuando se hizo la nota esa. Y yo no lo reconocí hasta que en algún momento, haciendo memoria, me acordé. Esa nota se había hecho ya por el 2008, por ahí. Claro. Y la construcción se hizo en el 2010, 2011, y bueno, vos me mostraste ya en pandemia. O sea, 2020. imaginar los años que habían pasado. Y yo me quedé sorprendido por la investigación que hizo ella y por la cuestión que tiene que ver de acordarse y darme un lugar que en parte me había sido cancelado. No negado, pero sí un poco cancelado. Una historia que no quiero volver a comentar, pero que tiene que ver un poco con mi historia y con también parte de la historia de la Casa del Bicentenario, que todavía no puede encontrar su verdadero destino, ¿no? Que yo siempre digo, tiene un uso, pero no el verdadero destino, ¿no? Que es otra cosa, que seguramente alguna vez lo va a encontrar. Así que, Carla, ahí afianzamos más todavía el vínculo, porque hasta ese momento nos conocíamos, pero no era ella. Tú trabajabas en una secretaría ahí de despacho, en un conocimiento más administrativo y no por el ambiente cultural. Así que bueno, lo quería contar porque a mí me pareció de una actitud muy valedera, más allá de lo valerosa, valedera, y una muy buena actitud de que poco se ve en nuestra localidad. En realidad, vos me conociste administrativa porque esa es mi función. Claro, esa es su función. Y es por lo que me pagaron siempre el municipio. Yo desde los 18 años que trabajo en el municipio como administrativa. Todo lo demás, todas las cuestiones Es culturales, por vocación. es porque me gusta y porque aprendo. Y me gusta aprender, y en ese recorrido también pude formarme, y hoy en día, gracias a Dios, tengo trabajo también particular en lo que es asesoramiento de imagen, maquillaje. Estuviste en el museo también un tiempo. Sí, también. O sea que pasaste por todas las áreas. Ahí le avisamos al intendente que acá tiene una persona que se conoce todas las funcionalidades, así que puede tenerla ahí como Comodín. asesora, comodino. Viste que hay a veces que no muchas personas conocen sobre todas las funciones de la municipalidad, ¿guarda? Eso no vaya a creer que hay gente que se jubila en el lugar donde está y por ahí no tienen conocimiento general, sobre todo para cuando tenés que ir ascendiendo en las categorías. Es Tema así, aparte. es así, sí, no, pero es así, es la Sí, verdad. legalmente Bueno, es así. Carla, te iba a consultar este tema de la nota que acabamos de ver con Micaela. Ujú. ¿Cómo salió? ¿Cómo viene? En una época, yo la verdad que Acércame un poquito el agradezco porque el municipio en su momento, 10 años atrás, me brindaba la posibilidad de que yo me capacite. O sea, si bien no tenía un sueldo por los trabajos culturales, Ujú. siempre fui administrativa, yo podía capacitarme y ampliar mis conocimientos. Entonces, para acompañar justamente a las delegaciones del municipio y poder asistir a diferentes fiestas populares y así generar ese intercambio cultural. Entonces, conocí una persona que me dio la posibilidad de que me forme como instructora de pasarela y que pueda conocer el ambiente para yo formarlas a las chicas. Y un tiempo lo hice particular, y es ahí que la conozco a Micaela, que era una niña, y después cuando yo ya empiezo a maquillar, ella en todos sus eventos importantes siempre me contrató, su familia siempre valoró mi trabajo, y yo vi en ella lo que se ve en pocas chicas, que es lealtad. Entonces, cuando en estos últimos tiempos que yo ya no me estuve vinculando más con el área de cultura, modelaje, generalmente por cuestiones económicas más que nada, porque no tengo una estructura armada ni un equipo como para trabajar independiente, solamente hago lo que es maquillaje en un salón de acá de Villa Ángela. Siempre me invitan de los diferentes, tanto, porque una cosa es Fiesta Populares Argentina y otras son los certámenes internacionales que se manejan con franquicias.
Las franquicias internacionales las puede comprar un municipio, una productora o una persona empresaria independiente. Entonces esas personas vieron cómo yo preparaba y acompañaba a las delegaciones y siempre me invitaron. Yo por todas estas cuestiones que tuve últimamente no aceptaba las invitaciones para estar tranquila porque estaba como relajada y cómoda. Hasta que una persona me dice, estoy vendiendo franquicia, me ofrece, y yo obviamente no, negada, hasta que me dice, en Chaco nadie la compró, así que yo confío en tu trabajo y te la ofrezco gratuitamente que prepares una postulante. Y esto fue lo que pasó hace un mes atrás. O sea, todas las otras provincias ya tuvieron su tiempo de preparación, de armar un evento, porque en síntesis yo debería armar, y no lo hice. Y ellos confiaron en mi trabajo que yo prepare una postulante. Que no haya selección, digamos. Eso. Claro, porque lo que vale es el trabajo de una reina, que no es justamente que a veces por ahí se cuestiona el uso de y los certámenes que... Por la cosificación. Exactamente, cuando en realidad es todo lo contrario, porque por ahí la gente lo que ve es lo final, la coronación, la noche de la gala, pero detrás hay todo un trabajo que las postulantes tienen que hacerlo. No es solamente la belleza física lo que se ve, sino es una serie de comportamientos, actitudes. Es por eso que te decía que me llamaba la atención de esta chica, la sinceridad, porque varias veces... O sea, no es como elegir una reina hace 30 años como se elige ahora, en estos certámenes. Y la verdad que no quiero decir porque a veces uno no sabe. Porque capaz que antes, por cómo era la sociedad, era solamente belleza. No tengo conocimiento, pero desde que yo estuve... Estoy hablando de 30, 40 años atrás, no te estoy hablando ahora hace... No, desde que en todos los certámenes que yo estuve siempre se evaluó todos los aspectos, por eso siempre se hacen las convivencias, las entrevistas, mismo con los carnavales, que a mí me gustaría... yo tuve muy buena experiencia y agradezco que en su momento me hayan incluido en la comisión del carnaval, porque hay cuestiones que el público no ve, que es la presentación de la carpeta del diseñador, las entrevistas con los destaques que compiten. Sí, inclusive podía haber rey también. Viste que hay reina carnaval, pero no tenemos el rey del carnaval. Exactamente. Viste que nuestro carnaval, no sé si te diste cuenta, bueno, ahora ya vamos a hablar un poquito los rubros. Sí, son pocos. Los hombres son muy pocos en el carnaval nuestro. Es algo raro, que en otros carnavales se ven mucho más. Eso también da de nuestra... Y tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, o... Cada carnaval es diferente y tiene su encanto. Sí. Es por eso que yo, más allá de que hoy no tengo ningún... no estoy participando en las actividades culturales municipales, pero eso no quita de que yo defienda... Sí, igual te cuento que viste que yo recién hablaba de los carnavales, viste que ahora como es la comisión de corso, es autónoma, te pueden invitar y te pueden llevar, contratar para tu asesoramiento, no, pero por ahí, viste, vos sos una persona con muchísimo conocimiento y eso es muy importante. Sí, agradezco que el carnaval es una industria cultural y tengo trabajo independiente en lo que es asesoramiento y maquillaje, que es lo que estuve haciendo este último año. Este último carnaval fue el que mejor trabajé y el que más lo disfruté, porque me sentí libre, porque en años anteriores, cuando era parte, era muy observada y cuestionada. Entonces era una presión de, que no poder aplaudir no poder manifestar nada. Entonces, la verdad que este carnaval disfruté mucho, y entonces pasé buenos momentos con todas mis clientas de maquillaje. Entonces yo, cuando me invita esta persona, el director nacional del Miss Turismo... ahora de Micaela. Exactamente, que me ofrece esta franquicia gratuitamente, yo dije, se merece, en agradecimiento a la confianza de tantos años, a creer en mi trabajo, a valorarme siempre, no solamente ella, sino su familia, porque son los que están detrás de ella siempre. La propuse y quedó. Y quedó seleccionada, fue electa. Aparte una belleza, o sea, que tampoco belleza, inteligencia, tiene todo junto. Es ingeniero, ¿no? Está estudiando bioquímica. Bioquímica, imagínate. Así que es bastante completa las características que presenta y confío en que va a tener un buen desempeño.
y que nos va a representar de la mejor manera, y es una muy buena oportunidad para que esto también me gustaría que sea un antecedente para los carnavales villaangelenses, para que en algún momento alguna autoridad plantee la cuestión de la capital Otra. del carnaval, La capital de carnaval. que es una cuestión formal y legal, que lamentablemente existe un instrumento legal que determina. Sí, creo que ahora la tiene General San la Martín. General San Martín. Bueno, obviamente que aparte de la de capital provincial, yo creo que podríamos expandirlo un poquito más porque como muy bien dijiste hoy en el consejo, el carnaval nuestro es único por su artesanía, por sus formas, por un montón de cosas que tiene, a expandirlo a un poquito más, inclusive más amplio que que la capital chaqueña, es una capital regional también. Podría ser tranquilamente. Sí, sí. Entonces lo pensé desde ese lugar y bueno, trabajamos en conjunto con su familia porque ella tuvo que sentarse, tuvo que formular un proyecto, tuvo que armar sus argumentos. Es un montón de requisitos que fue una semana bastante agitada para Mira. poder... ¿Y cómo sería el proyecto, por ejemplo, para eso? Ella tiene que plantear, todas las mises plantean una cuestión, un flagelo social que les preocupe y que les gustaría involucrarse para poder colaborar, porque en el caso de ser finalistas, ellas son subsidiadas y pueden colaborar con instituciones, con ONG, con... ¿Y en este caso de quién? ¿De China sería? Porque ella viaja a China Claro. o de una empresa china o de una organización china. ¿Cómo sería? No, ella tiene que plantear lo que a ella le preocupa en su ciudad, en Ajá. su localidad. Pero porque ella se va a China a representar, ¿no? Exactamente. Ella, al ser electa Miss Turismo Argentina, Ujú. viaja a China el 10 de septiembre y va a estar allá 15, 20 días compartiendo con 72 países. Y de esos 72 países, todos los días tienen diferentes actividades en las que son evaluadas hasta quedar 5 finalistas. Esas 5 son las que tienen premios importantes, que son los que se recaudan de la subasta, de los auspiciantes, de las distintas Y ese empresas. es el dinero que por ahí después se destina para donaciones. para las donaciones que ellas prefieran. Ujú. Escúchame, ¿y cómo es el tema del viaje? ¿Los costos se lo paga la familia? La organización del evento le cubre todos los gastos de traslado, alojamiento y toda la estadía de ella en el certamen. Lo que ella tiene que hacer es llevar todas sus pertenencias, que eso sí es exclusivo de su familia en este Ajá. caso, y también llevar lo que ella quiere difundir. Es por eso que justamente yo quise que se sepa, y hoy Claro, fuimos... porque si, digamos, la municipalidad, por ejemplo, quiere mandar una Claro, bandera, no sé, exactamente. alguna reliquia, o acá de la Ujú. productora de cine podemos mandarle algún mate, que yo, algo para que Exactamente. lleve como representatividad de su... ¿Ella lo dona en algún lugar, lo deja en un museo? Me parece que comentaste. Sí, sí, en la organización del certamen tiene ya todo el cronograma Ajá. de todas las actividades. Ellas hacen visitas, hacen diferentes ¿La actividades. ciudad donde va a estar, cómo se llama? ¿No te acordás? En este momento no. Shahao, algo así dijo. No quiero pronunciar porque Sí, esto no, en chino. Yo probé ni hao. porque no tengo... Yo le enseñé un poco de chino hoy a Micaela. Pero él nombró, o sea, no es Pekín, quiero decirle. No. Es en otra localidad de China donde se hacen Ujú. este tipo de eventos. Quedan en el museo, dijiste hoy, de esas localidades. Exactamente, porque el objetivo de esto, como es turismo, no es solamente hacer el intercambio entre los diferentes países, sino que ellos pretenden que la representante difunda la cultura china. Ah, después, claro. Ella, la que quede seleccionada, tiene un año de trabajo. O sea, no solamente lleva de acá para allá, sino de allá Ex- tiene que traer para acá todo lo que tiene que ver Así con es. China. Bueno, ojalá que quede seleccionada, Carla. Te iba a preguntar, ¿cuánto cuesta un pasaje hacia esa...? Un vuelo a China, Sí, aproximadamente $3.000. $3.000. Sí, porque hoy comentaba un periodista local que en tu caso yo viajaría, la acompañaría, pero el tema es tener los $3.000, bueno, todo lo que es la estadía, toda esa cuestión, digamos que me imagino no debe ser nada barato allá en China, ¿no? Te iba a preguntar también con respecto a esto, ¿y ahora qué sigue? Aparte de embarcarla a China, a Micaela. Por parte de... Claro, de estos eventos, porque ahora al final te empezás a moverte y bueno,
uno por ahí también tiene aspiraciones, por ahí un poquito más. La verdad que yo estaba muy cómoda. Y ahora no. No, por supuesto, acompañarla, que haga una buena representación, que se sienta cómoda y después, más allá de los resultados, ella por un año va a representar a Argentina. Así Él tiene que hacer, vuelve acá, se representa a la Argentina, pero se vuelve a la Argentina, decíamos, ¿no? O sea, va a estar en China, después vuelve o tiene que volver a ir a China. si queda, Si queda seleccionada. si queda finalista, sí. La organización de escuela, no solamente a China, las hacen intercambio con diferentes países. Ah, mira vos, Es todo un recorrido. mira vos. Así que bueno. ¿Y Es una experiencia Extraordinario. increíble y única porque tal vez particular una persona puede viajar, pero que te traten como reina, porque realmente te tratan como reina en esos certámenes, porque tuve la posibilidad de participar, de acompañar varias representantes, y es algo increíble, porque conocer y desde el punto de vista cultural, turístico, la historia, es apasionante. Para los que nos gusta la cultura, son experiencias únicas. Aparte, ella es reina, o sea, que directamente está con el bastón de mando, digamos, de reina de los carnavales, reina provincial, bueno, la mayoría lo sabe, y reina de hawaiana. No me voy a parar esta vez porque no quiero problemas con mi vecino Arasuru. No, decía yo que con respecto... Ya cuna de reinas hawaianas. Cuna de reina, exactamente. Y alguna creo que fue reina de Villancla también, si no. Varias. Te iba a preguntar que ahora sí, después de este éxito, llamémosle, que tuviste con esta preselección, selección y toda esta cuestión de seleccionar personas para estos certámenes, si tenés otro certamen en vista para Gozo o todavía vas a esperar el año que viene. Claro, no, todavía no. Fue algo como Que salió y se dio. que lo hice como en agradecimiento, Ujú. porque yo digo, tantos años pasaron que yo no hice nada y que esta gente todavía me siga insistiendo y confiando en mí. Dije, bueno, si tanto Teniendo la chica, claro. lo vi como una... Se fueron coincidiendo las cosas. Claro, imagino. se fue todo acomodando por sí solo, no es que lo planeé ni lo pensé, ni Claro. lo imaginé, tampoco imaginé que sí ella tenga todo, porque incluso hubo un momento que llaman y piden una producción de fotos, que no la teníamos y nos movilizamos como para Buscar, pagar a alguien, todo. hacerla, que no es un trabajo sencillo, y después recordamos que ella tenía una producción de los carnavales como reina, y Te fue sirvió justo. eso lo que terminó de convencer Ah, para mirá vos. seleccionarla. Qué lindo, che. Así que No, y lo bueno que mide también la vara alta para aquellos que componen parte de la producción, digamos, ¿no? Porque participar en un certamen internacional no es poca cosa. exactamente, tal vez por ahí no estamos acostumbrados y como sociedad no nos damos cuenta de la dimensión de lo que es un trabajo y de lo que conlleva, y es tan importante como cualquier hacedor cultural o deportista, y me parece importante que la ciudad acompañe y pueda apoyar estas actividades que no se valoran. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa que por ahí lo repito, yo sé que hay gente que por ahí no le gusta mucho, pero a otras por ahí sí, qué sé yo, no sé. Bueno, es también un poco mi forma de pensar sobre algunos aspectos. A mí no me gustaba mucho el tema, no me sigue gustando, el tema de poner reinas amparadas del Estado, ¿no? O sea, que el Estado esté relacionada con decir, bueno, Villa Ángela va a tener una reina y el Estado va a elegirla y va a promover la elección, qué sé yo. Pero sí me parece, bueno, puede ser embajadora, ¿no? No reina, pero sí embajadora, una Miss, como vos le llamaste bien. Pero sí, por ejemplo, estoy más que de acuerdo en que cada institución tenga su reina, que un carnaval tenga su reina, que la fiesta, no sé, del grillo o del mate tenga su reina, y que de última el Estado le ayude, inclusive, como hace China, la manda al exterior. Digamos, no era el hecho de estar en contra de reina, sino del lugar donde tienen que estar. Lo mío tenía que ver con una cuestión más, Sí, de evolución política, pero o de ubicación en el organigrama, por decirlo, no es que hay gente que le molestaba, ¿no? Pero en buena hora se acomodaron las cosas, también para poder financiar y que después nadie te proteste, che, están pagándole una reina y no tenemos, no sé, la calle arreglada, ¿viste? También eso. Bueno, en el caso de Micaela, por ejemplo, ella es reina de los su carnavales, comparsa claro. primero. Yo ya me contacté con su comparsa, la comparsa agradecidísima, y
y contenta de poder tener su representante y predispuesta la comparsa. Por otro lado, Comunicor o Cultura no ofrece un sueldo, por eso la gente por ahí malinterpreta. O sea, no es que las reinas nunca tuvieron un sueldo, no hay un gasto del Estado para las reinas. O por ahí puede hacer ruido molestar la palabra reina, que no tiene nada que ver porque si yo le cambio el nombre y las tengo de adorno es peor aún. No. Es la función para la que fue elegida. Fue elegida. Porque que yo no diga reina y diga representante, pero solamente la elija por la cara bella, estamos en la misma. Claro. Entonces, es Sí, por ahí habría que ver también que las cuestiones que tienen que ver por ahí, a veces el tema de situaciones, ¿no?, que se dan. Bueno, en nuestro país ha pasado tantas cosas, más allá de la pandemia, digamos, salimos de una cosa, nos metemos en otra, vaivenes de política. Fíjate, teníamos un Ministerio de Cultura de la Nación, ahora no tenemos ni secretaría, y así, bueno. Yo creo que hay por ahí cuestiones que no están mal revisarlas, sí son para mejorar, ¿no?, obviamente, pero no para eliminar, digamos, ¿no?, como algunos por ahí pregonan, ¿viste? Pero como pueden decir, la trayectoria, no solamente Micaela, sino que el carnaval ha producido bellezas históricas y bueno, ojalá que también produzca, como bien hablábamos hoy, bellezas masculinas también, porque no sé dónde están los hombres acá en Villa Ángela, estamos desaparecidos parece. Y no, pero tiene representantes. Tiene representantes, pero el carnaval no creo, ¿no? No sé si en el carnaval no hay rey, ¿no? Rubro no, en el carnaval no. Ah, claro, porque tiene que ver con el rubro. Claro, tiene que ver con sí, el no, rubro. En Villa Ángela sí, ahora tiene embajador, no sé, ahora Sí. lo que tiene que ver con la ciudad sí, pero me refiero al carnaval propiamente dicho, no se agregó. Bueno, sería una cuota pendiente, ¿no? Que se podría... No sé si le suma puntos, ¿no? También a la comparsa. Exactamente. Ahí estamos complicados. ahí empezamos con los diferentes rubros son los que van haciendo la sumatoria del puntaje para la ganadora, la comparsa sí, ganadora. Este año hubo inclusive mucho, digamos... Se avanzó bastante, porque en un principio eran 5 rubros y tengo entendido que fueron más. Yo ya, como no tengo exactamente la información, pero sé que se sumaron rubros. Porque, claro, a la que estaba, digamos... sí, al digamos, reglamento que venía de 2010, claro, a la actualidad evolucionó. Que evolucionó. Carla, ¿qué te iba a comentar? Con respecto a la parte, digamos, la parte de la Casa de las Culturas, esa cuestión, ¿qué más cosas descubriste cuando hiciste la investigación de la Casa de la Cultura? Que sé que muchas cosas descubriste. Contame. En realidad yo no hice una investigación. Como estábamos en pandemia, había becas que el Ministerio de Cultura de Nación. Yo hice en realidad virtual en pandemia una formación que es gestor cultural público. Ah, bien. Y ahí se compartían materiales. Y ahí también descubrí una red de las casas del Bicentenario y estuve durante la formación de ese curso. O sea, fue toda una casualidad. Y es increíble ver el trabajo que hacen en las otras. Fue un descubrimiento, digamos. Claro, una casualidad circunstancial. O sea, causalidad en realidad porque te decidiste vos estudiar, digamos, pero a raíz de eso descubriste todo el ámbito de eso. Claro, yo para mi legajo como administrativa, aprovechando la pandemia que el ministerio ofrecía, lo hice y ahí fui descubriendo cosas sin querer. Mirá vos. Y cuando descubriste nuestra Casa del Bicentenario y entre esos mi papel, ¿qué te pareció? Bueno, contame esa experiencia porque no habrá sido sorprendente, no sé qué sé yo, hasta a mí me sorprendió, imagínate que estuve más o menos metido ahí. Sí, fue una sorpresa porque yo me acuerdo de la construcción, pero desconocía todo el trabajo, los objetivos que se plantearon y la verdad que para mí fue un orgullo ver tanta gente que yo, al vivir en una ciudad chica, que los cruzo todos los días, que nos vemos, que nos saludamos, que formen parte de un documental. Claro, vos no lo habías visto nunca el documental, no sabías nada, digamos. O sea. Ver un documental así de esas dimensiones en el Ministerio de Cultura de Nación, era Tristán Bauer el ministro, y él nos daba clases magistrales una vez al mes y iba presentando así proyectos.
¿Y de pronto qué pasó? Contame porque la verdad que me estoy enterando por vos, digamos. O sea, me enteré por vos, pero todo lo que me estás contando es a ver la sorpresa que te llevaste vos. Y eso, ver gente que ilusionada, esperando que se construya, que se cumplan los objetivos, de que sea un espacio para... Y bueno, ¿y quiénes eran? ¿Quiénes eran? Porque hay varios que aparecen en el Sí, no, sí, hay no, varios. dos, La verdad que no los recuerdo, pero tiene que estar Uno es Cookie Ramos, que recuerdo en tiene este que momento. estar en la página de, Sí, sí. de Cultura. De ahí lo bajaste igual documental, porque eso es otra cuestión. No estaba acá en la municipalidad. No. Estaba en un aula virtual Mirá en vos. el que estábamos todos los que hicimos O sea, que gestión cultural. a mí me vieron, todo el mundo me vio. Pobre. Encima todo mío despeinado estaba en esa época, tenía pelo. Estaba Cookie Ramos, había unos chicos que eran del industrial. Sí, era Estaban como... haciendo pasantías ahí. Claro, porque se trabajó conjuntamente con la oficina de empleo. Es por eso justamente que yo en esa época participaba en varias áreas que no me correspondían, que por ahí la gente... Colaboraba. Que yo colaboraba porque se trabajó siempre en redes. Claro. Y eso fortalece porque uno al interactuar con sus compañeros va aprendiendo. Sí. Y eso es lo que yo rescato y valoro, más allá de que por ahí se confunde, piensan que yo era encargada, que yo... No, hay... No, como que figuretti, viste que siempre te dice, soy una figuretti. No, o como que yo tengo una valija Claro, que estoy cobrando fortuna por hacer diferentes funciones y yo nunca tuve un cargo Claro. más allá de ser secretaria administrativa. Carla, te iba a preguntar, ¿cómo se llama el evento donde Camila va a participar? Micaela ¿Jaworski? se va a China a participar en un certamen que es de turismo, el Miss Turismo. Miss Turismo, así se Sí. llama. No tiene un nombre en inglés, ni nada, viste que siempre tiene Sí, un nombre. Ah, tiene, pero digamos, traducido es Miss Turismo. Es turismo. ¿Y para qué fecha? Miss Mundo Turismo, porque Ah, participa todo el mundo. Bien, en la parte de turismo. Sí. ¿Y cuándo viaja y cuándo ya sería el certamen? Ella viaja el 10 de septiembre desde Buenos Aires, que tiene que hacer diferentes escalas, son 36 horas de vuelo aproximadamente, Como 3 días. hasta llegar a destino, y después ella nos va a ir informando por redes todas las instancias, porque no sabemos todavía si algunas se van a transmitir Claro. o no. O no, está bien. Bueno, porque eso lo tiene O que ver solamente la organización. gran final. La gran final Claro. sí la transmiten, porque es donde ya vemos Los- Eso también es otra cuestión que a Ujú. veces el público desconoce y tiene su favorita y cuestiona los resultados, pero más allá de que la belleza sea subjetiva y lo que para a uno le puede gustar, al otro no, ellas son evaluadas desde el primer día, en todos los aspectos. No es solamente la final, es como que ya un detalle. Es como para clasificar primero y segundo y tercero. Bien. Porque ellas van sumando puntos Puntos. en todo el recorrido, en toda la convivencia. Y ahí eso justamente es lo que termina, digamos, como un ambiente, digamos, si se puede llamarlo así, un clima que se genera ahí. Y eso se hace en todos los certámenes, Mirá tanto vos. locales, provinciales. Como torneo sería, casi. Son un torneo. certámenes. Claro, no, pero te quiero decir, la convivencia es como un torneo, digamos, donde te miden otras cualidades, no solamente la Sí. competencia en sí, digamos. Sí, e incluso tienen No. hasta deportes también. Mira, bastante completo. Es completo. Bueno, ojalá veamos fotos y cosas que nos vaya Seguramente. pasando Micaela. Yo le mando un saludo, por supuesto, a sus padres. ¿Lo querés nombrar los padres? Nelly. A Nelly Kosechenko, ¿no? Kosechenko. Y el papá es, que no me acuerdo el nombre, que es Raúl que el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Es profesor el papá, me parece, ¿no? Sí, creo que sí es profesor. Bueno, no se acuerda acá. Carla, los datos le falló hoy. Yo tampoco me acuerdo mucho, pero como ellos eran vecinos de mi casa, por eso por ahí yo hoy contaba anecdóticamente que la conozco de muy chiquita y ahora mira la modelo que se transformó. Una cosa bastante interesante. Bueno, Es un proceso. es todo un proceso, exactamente, en donde obviamente el gran porcentaje te lo llevas vos. Así que, bueno, el representante también. Bueno, Carla, contame otro proyecto que tengas en vista. ¿Es eso nomás? Por ahora es eso. Por ahora es eso. Es suficiente, ¿no es cierto? Sí, ya estaba muy cómoda. Muy cómoda, muy, como que se dice, de vacaciones, digamos, ¿no? Bueno, Carla, todavía seguís trabajando en la municipalidad, ¿no? Soy personal de planta. De planta. ¿En qué área estás ahora en este momento? Ahora estoy... ¿O estás de licencia todavía? No. No. No estás trabajando. No, pues Sí, no te sí, veo sí. más en el museo, por ahí en algunas áreas, por eso viste que se van rotando, por eso no. En cultura. Estás en el área de cultura, pero en otra área que no es el museo, me refiero. Sí. Está bien. Bueno, está en cultura y me parece muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo,
esto lo voy a contar, en algunas áreas se está jubilando gente, se van yendo, entonces van cubriendo con personas de más, en esas áreas a lo mejor que vos no tenías pensado ir, lo cubren con personal de más años por la experiencia requerida en esas áreas en donde ese personal falta, digamos, ¿no? Así que bueno. Pero es verdad, ¿no? Esto está pasando porque, por ejemplo, Fabián Díaz, que falleció en el recordado, conocido, falleció en el cementerio, una situación, digamos, que fue de golpe, digamos, va no de golpe, pero, digamos, sucedió, no era una jubilación, no era algo planificado tanto. Bueno, lo tuvieron que suplantar los que estaban ahí, bueno, empezó a sobrar, digamos, lugares, o sea, no es que sobra lugar, sino que faltaban lugares en donde administrativos o cosas, digamos, en donde se necesitaba, que no lo puede reemplazar cualquiera, y bueno, trasladan de alguna otra área por ahí por una cuestión operativa, te quiero decir, hasta que, bueno, debería ser, es lo que debería ser, claro, es lo correcto, porque así lo establece el estatuto municipal, y para eso tenemos un organigrama que hay que respetar. Que hay que respetar, exactamente. Pero hay a veces que por ahí la persona no se retira, está mucho tiempo, y bueno, todo queda como medio estático, ¿viste? Si no hay algún por ahí movimiento. Pero las jubilaciones sí, veo que las jubilaciones hacen que el personal se vaya por ahí moviendo en los calafones. Todavía me falta para jubilarme. Entonces, no, vos te fuiste joven. Y por esa cara joven que tenés no te van a jubilar nunca, no te van a jubilar nunca. Viste que te jubilan por los años, pero uno es joven a veces por dentro. Bueno, Carla, muchísimas gracias por venir y gracias por compartir tu experiencia, tu simpatía, tu ganas de hacer cosas con los emprendedores, con todo el mundo. Y bueno, y a veces voy a decir que muy poco apreciada acá, Carla, en algunos lugares, así que sobre todo por ahí de algunas zonas, que no voy a entrar en detalle, municipales, zonas voy a decir municipales, así que me la valoran más en cultura, la chica. Pero quiero decir esto porque hay a veces que parece que hay que decir que se valoren las cosas, sobre todo a veces, decir que ahora más o menos el trabajo de la mujer es un poco valorado, pero a veces también el trabajo de la mujer, porque lo hace una mujer, no lo valoren, y eso hay que decirlo, hay que valorar las cosas, vengan donde vengan, y más si tienen buena intención. No, la verdad que yo estoy tranquila. Que no te jodan mucho. Que no te no, muy agradecida. Trabajo. No, yo estoy agradecida porque así como como este detalle que te comenté, que personas tan importantes con profesionales cuenta, claro, que me tengan en cuenta siempre, que yo el contacto nunca lo perdí, más allá de que no haga diferentes actividades, que no participe en fiestas populares, siempre gracias a las redes y demás estoy en contacto y me siento contenida, mimada y valorada. Así que che, hoy le entregaron en el consejo le entregaron una resolución también, ¿no? Sí, para llevar. Fue un reconocimiento. Reconocimiento. Bueno, seguramente la intendencia o no sé, o el mismo consejo te van a entregar después las resoluciones para declararlo, seguramente, hacer algunas declaraciones para cuando se va. Déjame recordarte que siempre que yo a veces con respecto a cultura particular, sinceramente no tengo ganas de hacer nada. Claro. Y siempre hay alguien que me te involucra. Como por ejemplo la señora Griselda Morán, que Griselda, es una persona que es una eminencia en el área de cultura, sí, y es que siempre me está incentivando a que intervenga, a que haga algo. Ya que estamos, le mando un saludo porque fue el cumpleaños hace unos días, así que le mando un muy feliz cumpleaños a mi querida amiga Griselda, que me ayudó tanto con mi primer documental que hice de La Chaqueña. Oh, Griselda, pobre, cuando la veo, la enloquezco con alguna, ay, Luigi, pobre, enloquecida yo con el arte y con toda esa cuestión. Así que bueno, ¿no? Buena gente, ¿no? Uno exactamente, y eso es lo que vale más de que no sé, que te den un cargo, un reconocimiento laboral. Es el afecto de la gente y el reconocimiento de personas como Griselda, que es una eminencia en cultura. Chico respetada, una persona, ¿viste? Con mucho conocimiento y trayectoria, me quedo con eso. Te quedas con eso. Muy bien, felicitaciones. Entonces, gracias. Yo también me quedo con eso y con algunas otras cosas más, como por ejemplo ahora le voy a pedir al señor operador que nos pase, le voy a dar un tiempito para que nos pase la nota. Gracias, Carla, por venir. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Un placer. La despedimos también a Carla y nosotros nos vamos a quedar con la sesión del Consejo Municipal de Villa Ángela. Vamos a pasar un pedacito, sobre todo la parte más diplomática, que se habló sobre los temas. Bueno, se votaron algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los 99 años del Club Progresista, y vamos a ver también la nota de Raúl Fernández después de
del pedacito que vamos a pasar la sesión del Consejo. También se aprobaron temas que tienen que ver con el Congreso de Discapacidad que se va a hacer en la localidad de Villa Ángela. Y también cuestiones que tienen que ver con la parte más, bueno, también el presupuesto y otras cuestiones que tienen que ver con también algo de la prórroga del BET, todas cuestiones, digamos, un poco formales que también se trataron hoy en la sesión del Consejo. Acalorada sesión porque en algún momento se desviaron. Otra cuestión que tengo que decirles, le voy a agradecer aparte de mi equipo, a Matías, a Lucas, también a Joel que estuvieron trabajando, a Iris, a Camila que estuvieron trabajando anonadadamente por esta locación y que todavía no está terminada, pero ya la vamos a poner en condiciones para que, digamos, cumpla las funciones, bueno, para lo cual fue... Este estudio fue instalado aquí en el 2007, lo que se ve, digamos, que después yo le voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes vean las parrillas de luz, bueno, toda la instalación, y se filmaron programas como Tour Models, El Bastión de la Cultura, para televisión, parte de la miniserie, 2 películas como la que recién enfocaba, creo que me parece que por ahí está, el film de Donde Moran los Héroes, también Facón de Oro. No, Facón de Oro no se filmó acá, pero sí se filmó Donde Moran los Héroes, porque Facón de Oro se filmó en el estudio que estaba al lado, que recién hablábamos con Carla. Bueno, en fin, digamos, es un lugar en donde tiene mucha historia y todavía sigue, bueno, hubo que modificarlo porque acá se estaba filmando una película y hubo que trasladar a otro lugar para ampliar esto y tener mejor espacio y mejores condiciones también de trabajo. Así que le quiero agradecer a ese equipo que nos acompañó, al equipo que durante la mañana, que son parte de la pasantía del Colegio Industrial, también de electromecánica, que han haciendo instalaciones y mejorando la parte de este estudio que ahora está siendo usado para streaming, ¿no? Estudio de audiovisual para streaming. Vamos a la nota, vamos al Consejo Municipal. ¿Qué me dice a ver del control? ¿Tenemos la nota control o no? Sí, bueno, vamos a ver entonces la sesión de concejales del día de hoy, que al mediodía, a la mañana se realizó aquí en la localidad de Villa Ángela. Vemos entonces la sesión. Concejales, tengan todos ustedes muy buenos días, estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Muchas gracias. Punto número 1, aprobación de la sesión ordinaria del 13 de agosto de 2025. Aprobar. Y el otro acto, el del 20 de agosto, acá faltó anotar, pero lo tienen ustedes ahí las copias también, está en consideración. Comunicaciones oficiales, nota del concejal Marcelo Posada, solicita se designe concejal para integrar la Comisión de Asuntos y Legislación General. Nota del interbloque Juntos por el Cambio, proyecto de declaración, manifiestan preocupación. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza, prórroga para la presentación del presupuesto. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, participaciones al certamen de belleza. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés a primera maratón organizada por el IESO. Nota del concejal Daniel Pacheco, proyecto de declaración de aniversario del Club Unión Progresista. Nota de los concejales Dolores Michela García y Adriana Valeria Castillo elevan balance de Carnavales 2025. ¿A qué comisión? Hacienda y Legislación. Punto número 3, peticiones. Perdón, yo voy a pedir el tratamiento sobre tabla porque es remitir nomás el balance, ¿no? Además está firmado por los concejales, por los demás integrantes de la comisión. Sí, respecto al tema, si me permiten, voy a hacer unas consideraciones. Está muy bien que se haya presentado el balance, que la ordenanza establecía dentro de los 30 días de finalizado el evento, pero tengo que reconocer que es la primera vez, la primera comisión de Corso que presenta un balance a este Consejo. Es decir, nunca anteriormente se había presentado un balance, ninguna comisión de Corso. Yo quiero reconocer eso de que se haya presentado el balance y que es muy importante tener conocimiento de justamente cómo se manejaron los fondos. Obviamente el balance,
hubiera sido importante, interesante que se adjunte la documentación de los gastos efectuados con el superávit, ¿no? De los 35 millones de pesos que según arroja el balance. Nada más que en una consideración hacer, así me parecería que estaría bueno que vaya a comisión y que en la comisión puedan anexar esos comprobantes para darle la aprobación del gobierno. Sí, de todas maneras está a disposición de quien quiera. Los integrantes de la comisión saben perfectamente cómo manejé el tema, en todo caso, porque terminado el curso quedé prácticamente sola haciendo eso con el contador especial que me dio una mano que no pertenece a la comisión, y bueno, y el doctor Raúl Fernández, que me acompañó a terminar de cobrar algunas propagandas y ordenar un poquito la cosa. Así que a disposición de quien quiera, la comisión se maneja independientemente de los recursos municipales, se manejó con recursos propios, no ingresó dinero al municipio, así que está a disposición de quien quiera. Sí, respecto a eso también quiero hacer una aclaración, que es una comisión municipal, más independientemente que no haya manejado con los fondos, con una cuenta especial. Y también quiero hacer referencia a que esa comisión fue creada a los efectos de los carnavales que pasaron. Sí, sí. Y que obviamente al presentar el balance culmina su vigencia como comisión de curso. Ahora para los carnavales venideros habrá que ratificar esa por medio de un instrumento legal, una nueva ordenanza, o una nueva comisión que se va a ocupar de los carnavales que simplemente recordarlo. Bueno, quiero recordarle que también lo invité a participar, le ofrecí la presidencia también de la Comunicor. Concejal, ojalá que este año nos acompañe. Si quiere. Hay dos mociones. Se vota. Revisión a comisión o tratamiento sobre tabla. Concejal Capdevila. Comisión. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Comisión. Concejal Mion. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Sí, la comisión da igual. La verdad que da igual porque los integrantes de la comisión está bien que revisen, ya que no tuvieron el tiempo y en su momento no se tomaron el tiempo de hacerlo. Bueno, ahí está a disposición, no hay ningún problema. ¿Cuál es su voto? No, tabla. Yo quiero tabla porque ya es para terminar de cerrar el ejercicio para continuar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Concejal Castillo. Tabla. Concejal Fernández. Tabla. Presidente. Yo adelanté el voto pidiendo que me parece muy bien que se presente el balance. Y sería bueno que se adjunte justamente los comprobantes, las compras y demás, la factura y demás. Así que por eso sería bueno que pase a comisión y que ahí la concejal pueda anexar todo ese documentación. No, la concejal no, toda la comisión, porque yo no soy la única participante, así que diríjase también a los demás, porque parece que soy la dueña de la Comunicor. No, sí es verdad la que le tocó trabajar sola el último tiempo, porque todos siguieron sus actividades. ¿En poder de quién están los comprobantes de la factura? Está en la oficina de la Comunicor abajo, de la que ocupábamos todo, que todos tenían acceso todos los días. Bien, muy bien. Peticiones particulares, nota de la señora Karina Levín, solicita se coloque ripio en calle Urquiza. Nota de la señora Raquel Ledesma, solicita regularizar situación del inmueble. Comisión. Sí, respecto de este tema, hay una causa judicial que la señora perdió. No, y hay una negociación. Ese terreno volvió al municipio, esos son los terrenos que se cedieron, parte de esos terrenos al Instituto de Vivienda para la construcción de un barrio, que es la zona de San Expedito. Y tengo entendido de que hasta la fecha no se cumplió con el pago de lo que se había acordado con la otra parte. Y eso es lo que está reclamando la señora. ¿Sigue viviendo ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Nota de la señora... Porque la sentencia, si quieren se le doy copia a la sentencia, dice que el municipio debía abonarle las mejoras que tiene la señora en ese lugar. Y hasta la fecha no se abonaron ese importe de mejoras.
Y eso es lo que está en la ordenanza. Que podía abonarse la mejora o había una posibilidad de canjear el valor por el valor de la mejora una fracción de terreno. Eso es lo que vi que pide. Que es lo que está pidiendo. ¿Nos puede pasar las sentencias? Sí, sí. Nota de las señoras Luciana Ramírez y Dalma González ponen en conocimiento situación laboral, solicitan continuar trabajando. Comisión. ¿Qué comisión? Para mí tabla, tomar conocimiento, porque nosotros no nos corresponde, eso le corresponde al Ejecutivo. A mí me parece que es necesario escuchar a las chicas, pedir también un informe al señor Marcelo Lima acerca de cuáles son las causas del por qué fueron despedidas en este momento tan crítico, donde realmente pregonan en otros ámbitos de que hay despidos a nivel nacional, a nivel provincial, y resulta ser que tenemos ahora también despidos a nivel municipal. No nos corresponde. Por eso, perdón, tengo la palabra. Por eso me parece pertinente que el Consejo al menos tome la facultad de investigar nada más, y después sí, igualmente cuando tengamos todas las voces escritas, por equipo escrito, todos los informes, vamos a remitir el Ejecutivo. Permiso, señor presidente. Permiso, señor presidente. Me parece que no nos corresponde. Imagínate que si tenemos que venir, en cada sección hay un jefe y hay un ejecutivo, quien es el que decide. Tenemos límite a la participación del Consejo, no tiene nada que ver con lo que está planteando, pero bueno, si quieren pasar la comisión, pásenlo y verán el resultado, si pueden después hacer algo, crearle una falsa expectativa a dos chicas que usted en el Consejo no tiene. La verdad que me parece, no me parece necesario, me parece. Solamente queremos investigar, escuchar a las dos partes involucradas, al señor Marcelo Lima y a las chicas que fueron despedidas del municipio, y bueno, en función de eso nosotros como concejales podemos intervenir para solamente escuchar a las partes, ya que indudablemente no fueron escuchadas en otro lugar, por eso recurren al Consejo. Así que por eso me parece que vaya a comisión. Me parece muy interesante, porque la otra vez cuando vinieron los docentes, usted siendo docente debería haber expresado, así como se está expresando ahora, a favor de dos que no sabe cuál es la situación. Bueno, pero hubo un reclamo donde usted omisión, cometió el pecado de omisión. Se hubiera expresado. No hubo despedido. Cometió el pecado de omisión. El señor intendente despidió a dos empleados. No, si no sabe, no diga lo que si no sabe. No sabe, no diga. Y por eso vamos a investigar, concejal, vamos a investigar. Bueno, pero me parece muy bien de su parte que tome la palabra, si cuando vengan sus colegas docentes a hacer reclamo, de la misma manera se exprese, sabiendo la importancia que tiene la educación para la sociedad. Concejal, nada que ver lo que usted está planteando. Es un reclamo. Esto es un reclamo. Siguen cobrando un sueldo, lo estoy felicitando por expresarse así. Espero que cuando vengan de nuevo los docentes también se expida de esa manera. Sin sueldo. Los docentes no quedaron sin sueldo. Estas quedaron sin sueldo, sin el sustento familiar. Usted va a investigar, no afirme algo que no sabe. No afirme algo que no sabe. Y por eso vamos a investigar. Por eso que investigue, pero que no afirme algo que no sabe. Por eso vamos a investigar. Hay dos mociones, se vota. Concejal Capdevila. La comisión. Concejal Pacheco. Pablo. Usted podría intervenir, concejal Pacheco, que es delegado gremial. Sí, digamos, yo institucionalmente por ello defiendo a lo que me corresponde defender y los que confían, digamos, en mi capacidad, en mi trabajo para solucionarles los problemas. Primero, las chicas nunca se arrimaron a hablar conmigo, digamos, a exponerme cómo fue la situación. No tenía conocimiento, me entero, digamos, cuando me dan el orden del día. Y segundo, no tengo ningún problema porque me parece que en un tiempo tan delicado, digamos, quedar sin el sustento de la familia. Lo que sí realmente me sorprende, digamos, es que los concejales opositores que apoyaron a mi ley, que se unieron en una lista con mi ley, que tienen la bancada de líneas de nación y de provincia, de despedir gente, de achicar el Estado, se preocupan justamente solamente por el municipio. Cuando Esdero dejó miles de trabajadores sin su sustento, no en ningún momento dijeron que de este consejo vamos a remitir nuestro descontento hacia el gobernador o hacia el presidente, dejando a los jubilados sin aumento, docentes sin aumento para todo el año. Los diputados oficialistas votaron en contra del Consejo
ahí no se preocuparon, digamos. Eso es lo que me sorprende nomás. Yo obviamente que voy a intervenir si las chicas me permiten. Por eso, volviendo al tema puntual, para que usted intervenga como representante gremial para que pueda defender los derechos de la trabajadora. Sí, señores, para eso Si es que lo tienen, y si ellas me permiten, digamos, porque yo no quiero bajar. No, eso simplemente. Perfecto, muy bien. Seguimos la votación. Concejal Comisión. Concejal Mion. Comisión. Concejal Posada. A comisión. Y con respecto a lo que dice Pacheco, nosotros estamos respondiendo a un pedido que piden acá. Lo que pidieron los demás se responde continuamente. Yo creo que esto trata de municipio, no trata de gobierno ni de nación. Concejal García. Tablas. Concejal Castillo. Tabla. Concejal Fernández. Tabla. Presidente. A comisión. Habían dicho comisión de Asuntos y Legislación General. Nota de la señora Vaca Esther y otros vecinos solicitan se realicen reparaciones y arreglos. Tabla también. Nota de la Academia Fútbol Club eleva nómina de comisión directiva. Terrenos fiscales, Alarcón, Zunilda, Susana y Palavecinos, Kevila Betón. Comisión. Sí. Despacho de comisión de tierras fiscales, nota del señor Horacio Ramírez, se rectifica un error en el artículo 1 de la ordenanza 5666 relacionada a los metros del inmueble. Se había consignado que tenía 12 metros y es 12 metros y medio. 12 centímetros. Por eso es que se dispone modificar la ordenanza 5666. Exactamente. Lo trajo el escribano y no le coincidían las medidas al momento de hacer la escritura. Aprobar el dictamen. Bueno, expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla. Nota del concejal Marcelo Posada solicita designación de concejal para integrar la Comisión de Asuntos y Legislación General. Pacheco. Pacheco va a ser reemplazante de la concejal García. Bien. Me autodesigno. Bueno, estábamos ahí, vimos en la sesión del Consejo, un pedacito también ahí se habló de otras cuestiones que bueno, que no tenían mucho que ver con el tema de la sesión, pero bueno, se dieron a la situación, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una nota con Raúl Fernández que nos va a contar todos los detalles más específicamente que se trataron en la sesión del Consejo. Recordemos que también vienen otros días festivos con declaraciones, como el Día del Agricultor y otros días también que tienen que ver con actividades, como por ejemplo también decíamos de lo que es la fiesta del estudiante, ¿no? La parte de la estudiantina, ¿no? Bueno, vamos a ver la nota con el doctor Raúl Fernández que nos comentaba sobre la cuestión que tiene que ver con la parte de la sesión de hoy. Nos explicaba algunos detalles más que pasaron en esta sesión del día de la fecha. Vemos la nota entonces. Estamos con Raúl Fernández que bueno, está acá con una sonrisa, porque hoy lo están distrayendo, hoy no está tan triste como antes, ni enojado, así que vamos a aprovechar a preguntar algunas cuestiones más complejas que tienen que ver con la sesión del Consejo de hoy, entre esas, por supuesto, una cuestión que él conoce muy bien, que tiene que ver con el tema de del presupuesto primero que la municipalidad tiene y el tema de esta cuestión que se vio en el último momento, bueno, más con el tema familiar que con el tema de dos chicas que el Ejecutivo, ahí aparentemente una denuncia sorpresiva del señor Capdevila, aparentemente que habían quedado desafectados. Bueno, buenos días, consejero. Buenos días, Luigi, buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. La realidad que varios temitas en los que hemos tratado nosotros y dentro de esos temas que hemos tratado fue, dijiste, un pedido
van a escucharla a estas personas que dicen que fueron despedidas de un sector de trabajo del municipio. Yo sé que no están de planta, por lo que estaban manifestando, que estaba aparentemente por lista, y que bueno, al no estar por lista en este momento, seguramente el director que está a cargo de ese sector habrá evaluado por qué la dejó sin efecto. No era personal de planta, y bueno, vos sabés que la chica del Estado está, bueno, y acá no sé qué pasó, pero yo sé también que muchas personas que no pueden realizar las funciones y se les está haciendo ayuda, inclusive desde el municipio, como muchos de los que están en lista no están trabajando, pues están estudiando, están con sus hijos, están esa mirada especial de Alberto Pap, desde el primer día que está como ayuda económica, tal vez no es la más importante la que ingresa a su casa, pero sí es una ayudita para poder llegar a fin de mes. Y bueno, estas chicas, no sé, esta señora, chica, no sé, pues no la conozco, sé que son de Villa Ángela nada más, y bueno, que está el pedido acá, y le van a hacer lo van a escuchar los concejales de la oposición en la comisión, junto al concejal que va a participar del oficialismo para ese fin. Pero hasta tanto no sepamos qué pasó, no podemos dar un juicio de valor para ayudarla a esta persona. Con respecto a la sesión de hoy, bueno, ya te vamos a aprovechar para que nos conté todo el tratamiento. Vemos que había unas declaraciones también con algunos clubes. Bueno, se declaró, por ejemplo, la Unión Progresista, sus 99 años, felicitaciones a todos los que hacen Progresista, a los que están en Progresista, a los que estuvieron en Progresista, porque vos sabés que Progresista está de pie, y una institución que trabajó mucho con las personas para el bien de su familia, y que todavía se siguen juntando y bien para poder disfrutar de la vida y realizar un deporte a todas las circunstancias. Han participado en el Estado Nacional, por lo tanto, también mis felicitaciones por todos los logros obtenidos hasta la fecha, y decirle a cada uno de ellas que sigan en ese norte porque lo hacen demasiado bien. Completando justamente por ese tema de los clubes, había un pedido también por el tema de terreno fiscal. ¿En qué quedó eso? Bueno, y eso pasó a comisión, hay varios, 800 terrenos fiscales que están pedidos. Sabemos que están trabajando el agrimensor, no es sencillo porque es oneroso todo eso, y la municipalidad está viendo todo eso para poder entregar en algún momento a las familias que más necesitan, porque vos sabés que hay anotado mucha gente, pero hacer un tamizado y seguramente ya algunos de ellos ya tienen su vivienda propia, tienen su terreno propio, y por lo tanto ya no va a hacer falta que se le dé. Pero sí hay personas que, por más que busquen la posibilidad de llegar a fin de mes y comprar un terreno, no lo pueden hacer. Bueno, para eso está el Estado, para ayudarlo. Por eso se ha comprado esto y se está haciendo la agrimensura correspondiente, pero eso corresponde al Ejecutivo. Nosotros podemos hacer todo el papeleo correspondiente, pero ayudar en el papeleo, pero en realidad el que le da es Intendente Adalberto Pap. Él le va a dar en el momento oportuno esos terrenos cuando esté todos los papeles como corresponde. Así que, bueno, están trabajando en eso, Por ahí el tiempo de necesidad que tiene el vecino no es el mismo tiempo legal que vos tenés que cumplir. Por lo tanto, ese tipo de cosas cuesta un poco, pero ojalá que se destrabe esta situación. ¿Algo más para agregar? ¿Alguna declaración que te queda? Mira, hemos visto, por ejemplo, que el presidente del Consejo presentó el proyecto, que prórroga el proyecto para presentar más adelante, si es que amerita o no, el tema del presupuesto 2026 del Consejo Municipal. Hace 14 años yo estoy acá y nunca se ha presentado un proyecto para el presupuesto del Consejo, porque hasta ahora el municipio siempre manejó los dineros del municipio, entre esos del Consejo también. Por lo tanto, te digo, yo rechacé la prórroga, porque te explico, por más que no pide un tiempo de prórroga tampoco, para mí no está bien formulado, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, a veces se pide prórroga desde el Ejecutivo mismo, se pide prórroga porque la provincia no le manda los índices de cálculo para que de esta manera se pueda decir, bueno, tengo esto, fíjate lo que para este año, el índice de cálculo da que más o menos tiene que entrar por mes desde la provincia a Villa Ángela cerca de 2.080 millones de pesos, y entró no más de 1.200 millones de pesos. Por mes, lo máximo entró 1.200, de ahí para abajo. Entonces te explico, no se logró lo que está presupuestado. Entonces,
al estar presupuestado vos tenés el dinero que puede entrar al municipio. Bueno, y acá también hay que verlo porque el 31 de octubre vence la presentación del presupuesto 2026 del intendente para este fin. Bueno, otro tema que se presentó acá por la presidenta de la Comunicorba, fue el tema del balance de la Comunicorba. Ese balance dejó un saldo positivo de 35 millones de pesos aproximadamente. Eso está previsto hacer mejora, para mi entender, de espacios múltiples. En ese lugar hacer, porque eso se ocupa para muchas actividades. Hoy estuvo la Expo Potencial, que estuvo la fiesta 9 de julio, o el día del 9 de julio estuvo ahí junto a también en los carnavales. O sea, como 3 puntos que se hacen anualmente, y hay muchas más actividades que se pueden realizar en ese lugar, como sea el Día del Estudiante, se pueden realizar también en ese lugar para que de esta manera se pueda ocupar como corresponde. Pero hay cosas que le falta todavía, y entre esas cosas que le falta, se vio que se puede volcar esa plata en ese sector para poder cumplir y mejorar ese espacio, como dice, espacio de usos múltiples. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo, y bueno, el balance está presentado, firmado por casi todo lo que hemos participado de esas comisiones, excepto 1 o 2 concejales que no han firmado, pero la mayoría ha firmado y está presentado como tal. Ahora pasó a comisión para que ver la coma, el punto, el pelo allá, bueno, si hay más pastitos, menos pastitos, si más bien, bueno, todo eso pasó para analizarse como tal a comisión, y luego de eso que quede firme, según el presidente, dice que hay que hacer una nueva comisión para los carnavales 2026. Y bueno, eso está visto por él de esa manera. Tengo entendido que también se puede prorrogar que está, no hace falta, digamos, modificar nada. Pero pueden salir algunos, pueden entrar otros, también puede ocurrir. O sea, son detalles que siempre ha pasado, no únicamente en esto. Y voy a corregir algo porque han presentado en su momento otros balances, en la gestión de otro intendente presentaron un balance en la cual, digamos, le daba 0-0. La verdad que se presentó otra vez, pero fueron escasos, digamos. Contundente como nunca hubo uno, y con la ganancia que quedó muy importante para la comunidad, digamos, porque ¿qué significa eso? Al que haber quedado ganancia significa de que fue autosustentable, se pagó todo lo que había que pagarse con lo que se recaudó. Muchísimas gracias, concejal. Si no se tiene algo más para no solidarizarme con Loli, porque para mí fue un momento en el cual a Loli bueno, le han dicho cosas que no correspondían a mi entender por parte del presidente del consejo, y como bien lo dijo Loli, ella no tiene ni un hijo trabajando acá en el municipio. Sí, el presidente del consejo lo tiene. Por lo tanto, te digo, esas cosas duelen, porque duelen respecto a cómo se generó acá un berrinche sin sentido, porque no hay que meterse con la familia de nadie. No hay que meterse con la familia de nadie. Bueno, yo creo que a mi entender, yo creo que el presidente del consejo le debe una disculpa a la concejal Dolores García por lo que ha pasado en este momento. Eso es lo que yo entiendo como tal. Muchísimas gracias y gracias por tu opinión. Gracias a vos. Bueno, ahí veíamos entonces la nota con el doctor Raúl Fernández, que concejal de la ciudad de Villa Ángela, que nos comentaba los detalles de la sesión del día de hoy. Bueno, le agradecemos a todos por los que nos han seguido, aquellos que han aguantado hasta Les quiero contar que mañana vamos a tener también otras notas, mañana jueves sí, mañana jueves posiblemente hagamos otra transmisión en donde pongamos algunas notas que nos quedaron del día de hoy y que tienen que ver con la actualidad de Villa Ángela, como por ejemplo la asunción de la nueva directora de zona en la policía de Villa Ángela, y también algunas otras actividades como el de que tiene que ver con la estudiantina, que nos quedaron que por temas de tiempo de hoy, porque tuvimos una entrevistada, no pudimos pasarla, pero sí ya la vamos a tener para el día de mañana, con un compacto de todas estas cuestiones que tienen que ver también con la realidad de nuestra localidad.
También tenemos, vamos a pasar en el día de mañana, porque ahora ya nos quedamos un poco sin tiempo, lo del acto del 9 de julio, que lo vamos a ver en repetición el día sábado al mediodía. Se va a pasar de nuevo, ya se va a pasar y por única vez lo que tiene que ver con el acto del 9 de julio, donde, bueno, me pidieron muchas personas que lo pasemos porque aparecen los chicos, aparecen de las instituciones, bueno, que participaron, entonces lo vamos a pasar, que no pudimos pasarlo por un desperfecto técnico que hubo en el área de edición ahí, bueno, en donde nos atrasó ese tema, ¿no? Así que bueno, agradecemos a todos los que nos han seguido hasta este momento. Muy contento y muy disculpa por la otra vez que tuvimos ese inconveniente con el sonido, ya ahora no se repite más, ya está solucionado. Y también le agradecemos a aquellos que nos han... le agradezco a Eduardo Binder, que nos llevó hasta la Carval para hacer toda la nota hoy. Bueno, nos atendió también, ¿no? Como siempre, él muy atento, para, bueno, mostrar también lo que se están haciendo en otros lugares de nuestra querida ciudad. Le agradecemos, que decía recién, a los técnicos que trabajaron anonadamente durante la mañana para bueno, presentar este lugar, y también a Fernandito, que está en la parte de control, que también que hoy hizo de medio camarógrafo también. Le agradecerle por su aguante también y su presencia todas las noches para hacerle streaming, y aparte el personal de cámara. Hoy no están todos, pero bueno, está él y le agradecemos muchísimo por esa cuestión. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el día de mañana, y si no, la semana que viene, como siempre, aquí en nuestro humilde canal de streaming. Le pido que ponga un me gusta si usted quiere, no sea duro con el me gusta, pero también, si no, que se suscriba al canal para nosotros mantener nuestra cantidad de seguidores, que eso nos ayuda también con la parte publicitaria, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la cuestión, digamos, de que usted reciba la información al momento que nosotros publicamos algo, que subimos un video o que bien transmitimos en vivo. También le quiero sugerir que mañana ya va a estar colgada en las diferentes páginas la cartelera del Cine República este fin de semana. Tenemos una película nueva, que es la de Demon Slayer, que es que es la película esta japonesa, que está de anime, que bueno, tiene muchos simpatizantes, y que está en la cartelera del Cine República este fin de semana. Y también, por si fuera poco, ya tenemos ahí en vista para la semana que viene posiblemente la de Homo Argentum, la de Francella, ¿no? Una comedia. Bueno, agradecidos a todos y a todas y a todo mundo por vuestra compañía, y seguramente nos reencontraremos próximamente. Que usted tenga muy buen resto de semana, en el caso de que no nos vuelva a sintonizar, y que tenga una muy, pero muy merecida buenas noches.